Aquí comienza Ellas Hoy, el programa de France 24 en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un placer estar con ustedes. Vamos con los titulares. Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, algo que ha sido catalogada como crítico por el gobierno del país, que ha buscado implementar medidas para revertir estas cifras. Detrás de esta situación está el hecho de que muchas mujeres buscan otros modelos alternativos al de la familia tradicional y priorizan su desarrollo individual en un mundo cada vez más inestable. Nos adentramos en este fenómeno. La ONU organizó una reunión sobre el panorama que vive Afganistán y que por primera vez contó con la participación de los talibanes. Sin embargo, las mujeres afganas no estuvieron presentes. ¿Qué significa la ausencia de las mujeres en este encuentro? Lo analizamos en esta emisión. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Se prevé que durante las justas se rompan todo tipo de récords, pero incluso antes de su comienzo ya hay hitos en términos de igualdad. España anunció que por primera vez su delegación de atletismo tendrá más mujeres que hombres. Y comenzamos en Corea del Sur, porque el país enfrenta una crisis creciente de natalidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno por revertir la tendencia, la tasa de natalidad del país ha alcanzado niveles alarmantemente bajos. Detrás de esta realidad, las mujeres viven una combinación de intensas expectativas laborales, altos costos de vida y cambios en los valores tradicionales respecto al matrimonio y la familia. Veamos. Sinaromi, una influencer de 37 años, desafía las tradiciones de Corea del Sur. Y su experiencia revela el deseo cada vez más común de las mujeres de ese país de no tener hijos ni casarse. Unas de las razones que el gobierno ve como causantes de la crisis de natalidad en el país. Cuando pienso en los inconvenientes potenciales de no tener hijos, no hay ninguno. Mi vida va bien incluso sin hijos. Dicen que no tener hijos es un desastre, pero para mí no lo es tanto. Desde su casa en el campo, comparte su filosofía de vida con más de 200.000 seguidores en YouTube. Para ella, la independencia y la libertad son sus mayores logros. No casarme es mi mayor logro porque el matrimonio nunca fue un objetivo para mí. Desde que era más joven, ser una buena esposa, convertirme en madre y fundar una familia nunca fue el propósito de mi vida. Las mujeres de Corea del Sur enfrentan una presión social enorme para formar una familia tradicional. Sin embargo, muchas jóvenes están optando por una vida diferente debido a las expectativas laborales intensas y los altos costos de vida. Pero esa realidad no es la misma para otras mujeres, como Kim Eun-ha y Park Choi-yeon. Son pareja, quieren casarse y tener hijos, pero se enfrentan a una serie de obstáculos para poder construir una vida juntas. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en ese país. En Corea del Sur, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta un conservadurismo profundamente arraigado. Los médicos se niegan a realizar métodos como inseminación artificial en mujeres sin pareja masculina. Queremos tener hijos, pero en Corea del Sur no hay políticas que nos apoyen para tener hijos. De hecho, se nos impide tenerlos. Corea del Sur ha invertido millones para intentar detener la disminución de su población, pero las cifras delatan que las medidas que se han tomado no son del todo efectivas. En 2023 registró una tasa de fertilidad de solo 0,72 frente al 0,78 del año anterior, la más baja del mundo. En Qatar se llevó a cabo una reunión liderada por la ONU con la participación de representantes de 25 países y los talibanes, las autoridades de facto en Afganistán desde su ascenso al poder en 2021, tras la retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Se trata de la primera reunión de este estilo a la que asisten los talibanes y se centró en abordar los problemas que enfrenta Afganistán. Entre ellos se encuentran las severas restricciones impuestas a las mujeres desde su retorno al poder. Sin embargo, no contó con la presencia de las mujeres afganas, algo por lo que ha sido criticada la ONU. Representantes de la organización se pronunciaron sobre esta situación. En todas las conversaciones se hizo hincapié en la profunda preocupación internacional expresada por los enviados especiales y por mí misma acerca de las graves restricciones que se aplican actualmente a las mujeres y a las niñas. Afganistán no puede volverse a integrar al mundo internacional ni desarrollarse plenamente en el plano económico o social si se le priva de las contribuciones y el potencial de la mitad de su población. Para analizar este tema, conectamos con Dora Barrancos. Ella es doctora en Historia y feminista. Gracias por estar con nosotras, Dora, en Ellas Hoy. ¿Qué significa la exclusión de las mujeres en la reunión de Doha y cómo afecta esto la búsqueda de soluciones inclusivas en Afganistán?
No puede sorprender la conducta de la representación talibánica ahora, ahí recientemente, estos días pasados en Doha. Esto estaba muy previsto, no puede sorprendernos. Esta es la posición fundamentalista sostenida desde hace tantísimas décadas por este grupo que es polimorfo. El grupo talibánico tiene unos orígenes, en fin, bastante complejos, sobre todo por la asistencia pakistaní. Y bueno, quiero decir que no me sorprende para nada que en esta conferencia en Doha haya habido la misma contundencia de no inclusividad en absoluto para las mujeres en Afganistán. Dora, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu impresión acerca de la participación de los talibanes en estas discusiones? En realidad, hacía un tiempo que se estaba cabildeando acerca de esta necesaria inclusión, porque es muy sabida la resistencia bastante planetaria al gobierno, salvo circunstancias así como la de China, Rusia, etcétera, que han venido aceptando al país y han venido contribuyendo a pesar de la ominosa circunstancia de lesión completa de los derechos humanos, incluidas fundamentalmente las mujeres y las disidencias. Pero en fin, fue un paso la conferencia ha sido un paso. Yo no tengo mucho optimismo respecto de las respuestas futuras, pero también quiero decir, hay reservas talibánicas en todos nuestros países. Entonces, es absolutamente preocupante que un país vertebre su significación política con una exclusión tan rotunda, también con obligaciones muy arcaicas sobre los propios varones, debe decir, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que la práctica patriarcal todavía lamentablemente sobrevive en todas las naciones del planeta. Por otro lado, quería preguntarte cuál es la importancia de la comunidad internacional y también de la ONU para asegurar los derechos de las mujeres afganas. Bueno, como tú sabes muy bien y todos sabemos, la ONU es limitada en algunos propósitos que parecen que sean de obligado acatamiento por parte de las naciones que la integran. De hecho, insisto en decir que hay un numeroso grupo de gobiernos que tiene una circunstancia relacional con el grupo talibánico. Bueno, pero yo creo que de cualquier manera hay que apostar a una gran insistencia por parte de la ONU, sí, a una gran insistencia, yo diría, internacional de todos los colectivos feministas, que no es necesario, esto lo voy a subrayar, no es necesario agredir especialmente las culturas que suelen estar tan emparentadas con fórmulas religiosas fundamentalistas, pero se trata también de ganar una gran parte de las poblaciones, sobre todo de las propias mujeres, en una resistencia que han efectuado, pero que también les ha costado muy caro. En fin, vamos a apostar a que, bueno, esta vez la ONU tenga una incidencia efectiva y que haya una recuperación del sentido fundamental de los derechos humanos en relación sobre todo a las mujeres en todos los países y insisto en la mayor contribución que puedan hacer las propias mujeres afganas y los propios grupos que están en lo interno del país que pueden sumarse a esta lucha que es absolutamente fundamental. Por último, ¿cómo describirías la situación que viven las mujeres y las niñas afganas bajo el gobierno talibán? Sí, lo tremendo es que tenemos idea bastante plausible, bastante real, de que se ha retrocedido, ese retroceso lo sabemos, lo conocemos por testimoniantes acerca de circunstancias tan graves como que, bueno, en un momento determinado parecía que se permitía la educación de hasta más de 8 años de las niñas, y esto acabó siendo regresivo. Es una de las situaciones más vituperables, más graves de la fórmula patriarcal, ¿no?
Entonces, de todos modos, creo que pueden devenir resistencias internas interesantes. Vamos a apostar a esto. Yo no creo que, y esto lo voy a decir con todo convencimiento feminista, que podamos hacer una saga iluminista, redentora desde tan afuera de la propia sociedad. Necesitamos que las mujeres afganas realmente se empinen en su decisión emancipatoria. Dora, muchísimas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy y nosotros seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en Afganistán. Y nosotras seguimos porque bajo el lema Las niñas no son madres, defensoras de los derechos de las mujeres en Sao Paulo protestaron contra un proyecto de ley en el Congreso Nacional que busca penalizar el aborto después de las 22 semanas de embarazo con hasta 20 años de prisión. Aunque Brasil permite el aborto en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o una anomalía congénita, el Código Penal tiene penas vigentes a quienes interrumpan embarazos fuera de estas excepciones, algo que critican las activistas feministas. Escuchemos. Legalizar el aborto no significa obligar a nadie a practicarlo. En realidad permite que más personas tengan la oportunidad de vivir, porque los embarazos resultantes de una violación, especialmente en menores de edad, suelen suponer graves riesgos para la salud y pueden provocar la muerte antes de que nazca el niño. Queda poco para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024. Y antes de que la cita del deporte más importante del mundo abra sus puertas, ya hay hitos en materia de igualdad de género. Uno de ellos es que España, según dio a conocer el diario El País, tendrá una selección de atletismo para los Olímpicos compuesta mayoritariamente por mujeres. De 57 atletas contará con 31 mujeres y 26 hombres, unas cifras inéditas para el país europeo. Con estas noticias deportivas terminamos esta emisión de Ellas Hoy, pero ustedes recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France 24 y France24.com.